Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, con el equipo habitual al completo, con don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Y bueno, pues tenemos que hablar un poco de la realidad, pero quisiera hacer una pequeña editorial de entrada, porque la verdad que no me puedo sustraer al año 2050 o al año 1936. Para huir de la realidad, el presidente del gobierno y sus asesores nos hablan del año 2050 o nos retroceden al año 1936 y se olvidan de la España de los millones de parados, de los ERTES, de las colas del hambre, pero ellos viven fuera de la realidad. Como ¿se acuerdan ustedes cuando el señor Rodríguez Zapatero le preguntaron cuánto costaba un café y no lo sabía? Pero a estos señores les pasa igual. Nos dicen, por ejemplo, porque en el año 2050 habrá que suprimir los aviones en las distancias cortas. Y entonces este señor, en plena coherencia, para ir de la Moncloa a Torrejón, va en helicóptero. Y luego, en Torrejón, le recoge el Falcon. Es decir, es todo plena coherencia. O para hablar, por ejemplo, de que habrá que comer menos carne, pues se gastaron, ya lo vieron, lo comentamos usted, comen jamón 5J en la Moncloa. A la porra con tanta incompetencia y tanta mentira. Huyen de la realidad porque no quieren enfrentarse precisamente a la propia realidad, y porque nos quieren divididos y en el fondo tienen miedo a que se les pida cuentas políticamente hablando y les abran la puerta de salida. Estamos en el fake news, por utilizar palabras de ahora total, y eso que no me gustan. Estamos en la mentira absoluta, en la incompetencia, en la falta de respeto a los ciudadanos, una falta de respeto intelectual. Nos toman por tontos. Es verdad que tienen bastantes motivos, porque viendo cómo la sociedad se comporta muchas veces de forma tan gregaria, cómo no cuestiona tantas y tantas cosas como lo estamos viendo en la reciente pandemia, pues tampoco me extraña que tengan tanta tentación de tomarnos por indigentes intelectuales. Dicho esto, empezamos, y el programa de la pasada semana, que lo estuvieron ustedes, dije que iba a hacer un estudio sobre el globalismo y lo que está ocurriendo en España. Pues he puesto el ejemplo de España, aunque es a nivel mundial, y el peligro que esto representa para las libertades, para la economía y para el libre mercado. Y es la entrada de los fondos de inversión en las empresas, que en principio no tienen por qué ser malos, sino todo lo contrario, pero cuando esos fondos son tan grandes, por ejemplo como BlackRock, el más grande del mundo, llega un momento que se tergiversa todo. Mire, el fondo BlackRock tiene en España casi el 7% del BBVA, casi el 6% del Banco Santander, el 5,5% de Iberdrola, el 3 y pico de CaixaBank, el 5,22% de Sabadell, casi el 5% de Telefónica. Bueno, tiene junto con Capital Partners la deuda de Prisa, con capacidad de veto. Y en los medios de comunicación, para que se hagan ustedes una idea cómo puede no haber intereses y cómo puede estar todo condicionado, tienen el 5% de Telecinco y el 2,22% de Antena 3, del grupo Antena 3 Media. Creo que tiene ya más del grupo A3 Media. Hay más empresas, pero he sacado algunas. Con esta situación, ¿cómo puede haber una libertad económica? ¿Cómo vamos a ser realmente libres si la información está condicionada? Está incondicionada porque estos medios de comunicación están condicionados en el asunto de la pandemia. No sé, la participación de BlackRock en farmacéuticas también es brutal. En definitiva, todo esto es un riesgo ya sistémico, desde luego, para las libertades. Y como se lo había prometido el pasado programa, don Aurelio, pues yo creo que a usted le ha dejado perplejos con estos datos, aunque alguno los intuía. No, es cierto, ¿no? Perdón. La globalización no ha sido inventada ni por los ciudadanos normales, ni por las clases medias, ni por los trabajadores. La globalización ha llegado de la mano de los grandes intereses económicos y está avanzando a pasos agigantados.
Yo creo que hoy, en este momento, la economía solamente tiene una dirección, y es la dirección en la acumulación de capitales de todos estos grandes grupos. Lo estamos viendo, las tecnológicas, las de Google, los grandes comercios como Amazon, pero además lo vemos en las pequeñas regiones, en las ciudades, esa acumulación de capital que además prácticamente nada queda en las regiones, que son, pues con todo el comercio de grandes superficies, todo esto ha hecho que el pequeño comercio, el pequeño negocio, los trabajos han prácticamente desaparecido. Hoy hay sectores que no pueden sobrevivir. El pequeño comercio, pues usted recordará, pero esto se puede trasladar a todo el territorio, no solo nacional, sino internacional. Aquí teníamos pues todo aquel pequeño comercio, familias que vivían de ello, aquellas famosas tiendas de Alcosán que tenían 3.000, 4.000 comercios, todo aquello ha desaparecido. Es que no ha quedado prácticamente ninguno. ¿Dónde ha ido toda esa gente? Pues ahora toda esa gente está en empleos precarios. Son empleos precarios que les dan esas grandes multinacionales que imponen todas las condiciones, imponen los tiempos de contratación, ya no hay trabajos fijos, todo eso ha desaparecido, 1 hora a la semana, en fin. Quiero decir que la globalización, esto que usted dice, y nos dirigen, y nos están condicionando informativamente. Claro, bueno, es que estos medios de comunicación, todo el poder lo tienen. O sea, los medios de comunicación están en sus manos. Las grandes políticas, ahora ver, como hemos visto ayer, yo creía que era una película del oeste donde era un vendedor de crecepelo, no hablando de los grandes problemas reales que tenemos aquí, sino hablando de aquí a 30 o 40 años. Digo, bueno, pero esto nos están tomando el pelo de una manera. Y es esto, es el poder de todos estos grandes, lo que le dicen, lo que usted acaba de decir, ¿no? Cómo todo está, incluidos los gobiernos, en manos de estos poderosos, y todas las políticas van orientadas en esa dirección. Se me olvidaba una cosa aportar, ahora con don Carlos, es que en 7 grupos se concentran los mayores medios de comunicación del mundo, en 7 grupos, y también las redes satélites. Es decir, esta globalización está atentando primero al libre mercado, está convirtiendo a la sociedad en máquinas. Ojo con el tema de el control de las personas, que ese es otro tema de una gravedad tremendo que se está instalando, en medio del silencio de los gobiernos y de la sociedad. Si por otro lado, aparte de los fondos, que están muchos conchavados con China, tenemos al gigante asiático, rompiendo las libertades, tratando el tema, estamos ante un panorama mundial realmente desolador y preocupante, que no es tocado. ¿Cómo va a ser tocado por estos medios de comunicación? Me estoy refiriendo a españoles, caso de Prisa, cuya deuda está en manos de BlackRock y Capital Partners. ¿Cómo van a hablar Antena 3? ¿Cómo va a hablar Telecinco con esa participación tan grande de los fondos en temas mollares de la globalización y de los problemas que tiene? ¿Y qué país hace frente a todo este asunto? Don Carlos. Yo voy a decir una cosa que va a parecer una perogrullada, una cosa rara. Yo soy un defensor de la globalización, pero también creo que tenemos que defendernos de la globalización. Y eso está... Usted es defensor del libre mercado. Exactamente. Eso por supuesto, los tres que estamos aquí. Eso es. Y si eres defensor del libre mercado, en principio eres defensor del libre comercio y de la globalización. Pero también hay que defenderse de la globalización, entendido por globalización lo que usted comentaba. Y nos podemos ir a casos muy concretos, hasta en el día a día, donde estamos, incluso donde estamos ahora mismo. Si tú quieres que haya medios de comunicación libres, tienes que intentar por todos los medios, como gobierno, como sociedad, que los medios de comunicación puedan subsistir y sobrevivir. Yo puedo poner un ejemplo que aquí en Cantabria pasaba hace muchos años, era algo habitual. El señor que trabajaba en las grandes fábricas, Solvay, y luego tenía sus vacas en su pueblo o en la localidad donde vivía. La regulación ha llegado a tal extremo que eso se ha ido perdiendo, igual que se van perdiendo los pequeños comercios, como se van perdiendo los pequeños medios de comunicación, por falta de apoyo, no solo ya institucional, sino por un marasmo normativo que hace prácticamente imposible el que se desarrollen las pequeñas empresas. Esas pequeñas empresas que pueden ir en contra de esa globalización
esas pequeñas empresas de comunicación que pueden dar un respiro y un aire fresco a la realidad informativa, y esa es una responsabilidad de nuestros gobernantes y de nosotros como ciudadanos. Somos incapaces todavía de descubrir el gran poder que tenemos como consumidores para evitar que estas cosas se produzcan. Y luego lo que digo siempre, luego llega el momento de echar la papeleta y parece que se nos olvidan todas estas cosas. Y esto, fíjese, vamos a poner una de esas noticias que dice don Aurelio, pues la hemos dicho y ha sucedido al cabo de meses, aunque les prometo que me gustaría que esto falláramos estrepitosamente. Se está empezando a ver un repunte de la inflación brutal por la rapidez en Estados Unidos, después de la pandemia, de acaparación de productos. Y en España, si ustedes van a la compra, o a sus señoras y ustedes, vemos cómo estás viendo una subida de precios. Si estos temas no se controlan, podemos entrar en una crisis de deuda brutal, porque se ha inyectado tanto dinero en el mercado, se ha puesto la máquina, que hay una masa ingente de liquidez. Yo creo que esto estaba previsto, y voy a decir algo, en un reseteo, y de que el poder se concentre todavía en menos manos. Me gustaría equivocarme radicalmente, pero hay hechos que apuntan a eso, y eso sería poco menos, por ejemplo, para un país como España, que se acuerda cuando les decía hace un mes y pico que estábamos en el 120. Pues señores, es que esto es algo ya brutal. Estamos en el 125% de PIB de deuda, 1,39 billones de euros debemos, don Aurelio. ¿Apunto bien o puede ser esto un pájaro de mal agüero lo que estoy diciendo? No, vamos, es cierto, es más, yo creo que hasta puede que se quede corto, ¿no? La situación que se está viendo, por una parte, efectivamente, usted compara ahora los precios que ahora rigen en las cosas normales de consumo, de alimentación y todo esto, pues ve que efectivamente, a pesar de que los consumos puede decirse que han caído, pero los precios los compara con los de 1 o 2 años anteriores y han subido notablemente todos los productos de consumo. Pero al mismo tiempo usted está viendo sí, que los impuestos autónomos a empresas también están subiendo, los servicios como es la electricidad, que esto condiciona de una manera muy notable los precios, pues todo está incidiendo en eso mismo que usted dice. El nivel de deuda de España, insoportable, bueno, pues, ya es una deuda que España no la puede pagar. No la puede pagar. O sea, esta deuda lo vienen diciendo los economistas. Yo he escuchado a economistas brillantes, Tamames y toda esta gente diciendo que esta deuda es imposible pagarla. Ahora se ha hecho, para poder endeudarse más, una mutualización de la deuda, de tal manera que parece que hay barra libre. Pero ¿qué está sucediendo? Pues que el dinero cada vez tiene menos valor. Claro, es decir, está viniendo. Se está haciendo la burbuja. Tanto dinero que está viniendo la burbuja, y esto yo creo que va a ir creciendo cada vez con más rapidez, con lo cual el poder adquisitivo de las rentas bajas de salariales y demás, pues se está quedando reducido de una manera muy notable, ¿no? Así que es cierto, no solamente usted no ha exagerado, sino que yo creo que más bien se ha quedado don Carlos. corto. Vamos a ver, un incremento de precios está claro que se tiene que producir, entre otras muchas razones, porque se está produciendo un incremento impositivo que se repercute siempre en el precio. Luego también la reactivación económica en ciertas economías, como usted bien decía, la norteamericana, nos puede afectar positivamente en cuanto que haya más exportaciones, pero también una subida de precios interior. Si a eso se le incrementa un exceso de liquidez, pues bueno, la situación de inflacionista puede ser muy preocupante. Aquí ya hemos dicho en más de una ocasión que a la crisis de deuda, si le añadíamos también una crisis de carácter financiero, ya sería, vamos, no la tormenta perfecta, sería una catástrofe horrible. No apunta la situación a que la cosa... Bueno, lo curioso es que aquí ese problema de inflación, a ver cómo cómo termina transmitiéndose a la sociedad, porque estamos viendo que en otras economías europeas, donde no se están subiendo los impuestos, la subida de precios no se está en principio viendo muy afectada, precisamente porque la economía está muy paralizada. Esperemos que esta subida de precios que se produce aquí en España venga
de las cuestiones relacionadas con los impuestos, con la subida de impuestos y poco más, porque si no la situación puede ser muy calamitosa. Bueno, vamos a entrar en el tema que nos va a servir de puente para luego entrar, por ejemplo, también en la situación de Cantabria. Recogía esta semana el periódico económico y el digital económico El Economista que el retraso en las ayudas amenaza a miles de empresas con la quiebra en el sector hostelero, según la Patronal de Hostelería Nacional. Más de 2 meses después de la aprobación en Consejo de Ministros de aquellas famosas ayudas de hostelería y otros sectores, ahora me parece que de 7.000 millones de euros, aquí no llega nada, don Aurelio. No, las consecuencias de estos incumplimientos que se están dando con la llegada de fondos y demás a sectores que han sufrido de una manera tremenda la crisis propiciada por todas las medidas que se han tomado en relación con la epidemia, está siendo terrible, ¿no?, los efectos de esa no llegada. Porque además es sobre un sector económicamente pobre. La hostelería vive completamente al día, salvo unos pocos, grandes hoteles, cadenas de hoteles, pero la gran mayoría de la hostelería, si usted se sitúa en Cantabria, son pequeños establecimientos, son bares, son pequeños restaurantes, sitios de comida, y esta gente no tiene ahorros, esta gente vive totalmente al día. Estos cierres brutales que se han hecho, yo creo que cometiendo un terrible error, el de no tener en cuenta la economía de todas estas familias, pues han tenido ese efecto de dejar a esta gente en la mayor de las miserias. Les ha dejado sin dinero, les ha dejado endeudados y además todavía sin una perspectiva clara, porque usted está viendo cómo los gobiernos, que no gobiernan para la sociedad atendiendo a su composición, sino que gobiernan para sus propios caprichos, da la impresión de que es la sociedad quien tiene que estar al servicio de los gobiernos, porque si no yo creo que las cosas funcionarían de otra manera. Bueno, pues usted está viendo que estas medidas que han tomado y que todavía no se sabe cuándo van a terminar, siguen arruinando a este sector. Ahora se están tomando algunas medidas que pueden paliar un poco, como esa apertura cicatera. Bueno, vamos a hablar de eso, porque eso es ponerlo, lo están poniendo. Si le parece, entramos después. Pues ¿le parece? Entramos después. Pero sí, estoy de acuerdo, me va a dar usted paso. Estoy de acuerdo en lo que usted acaba de comentar, de la ruina económica que representa no recibir los fondos que les han prometido en el plazo que les han prometido, ¿no? Y que vamos además a poner unos datos que evidentemente no lo han escuchado ustedes en otra televisión, ni han escuchado a los informantes. No lo sé por qué. Bueno, sí lo sé, por lo que les decía antes, de los fondos y los intereses cruzados que hay, que son brutales, y que solo en un país como Estados Unidos y en Francia y tal se están soslayando, porque la potencia de la libertad de información, el tema. ¿Qué le parece a usted, don Carlos, si entramos en tema? Yo creo que aquí ya dijimos hace mucho tiempo que estos fondos que nos iban a llegar no iba a ser una barra libre, ni muchísimo menos, que además había 2 tramos, uno que son préstamos y la otra que era subvenciones, pero subvenciones que vendrían obviamente condicionadas a una serie de requisitos. ¿Qué es lo que se está viendo? Que efectivamente esto no iba a ser un gigantesco plané donde nos iban a dar el dinero para hacer lo que nos diera la real gana. ¿Qué se está viendo ahora? Y esto lo enlazo un poco con lo que usted comentaba al principio. Ese plan que ahora se pone a los años 50 es porque la sociedad está empezando a descubrir que esa lluvia de millones no va a ser como se pensaba, que esa lluvia de millones al final viene condicionada a una serie de requisitos previos, entre los que está la cofinanciación del proyecto. O sea, no es que yo recibo el dinero sin más, sino que voy a recibir una parte del proyecto a fondo pedido, pero yo tengo que poner una parte importante de ese capital para realizar el proyecto, y que ese dinero no va a venir de esa manera. Y ahora se han inventado lo del 2050, porque tenemos que seguir viviendo precisamente en eso, en generar unas expectativas que luego... Pero yo creo que no cuela ya. Yo creo que ya empieza, hombre, si nos referimos a las últimas elecciones de Madrid y a las últimas, yo creo que el deterioro de credibilidad de tanta mentira ha llegado a un punto que yo no lo sé, pero me da impresión que me gusta, o igual no, lo que sería todavía mucho más peligroso, ¿no?
Yo casi quiero pensar, porque si no ya estaría perdido, que no es mentira, es incapacidad absoluta y manifiesta. Mire, ahora aquí se ha puesto en Cantabria esa locura que no se le ocurre a nadie, que es la del semáforo, ¿no? Es decir, un ayuntamiento, voy a poner un caso, hasta esta última semana en Trambasaguas los restaurantes podían abrir dentro, con un 50% creo, ¿no? Ahora ya a partir de los próximos días no, y Medio Cudello, que antes no podía, los ayuntamientos que es la misma gente, convivimos, es decir, es absurdo, pero es absurdo y lamentable. Pero yo a los señores dirigentes de Cantabria les voy a dar unos datos. Yo sé que no leen la red ni entran en información, porque claro, ellos son muy inteligentes, son gente muy inteligente y muy solvente, y yo quizá sea eso. Mira, Texas, un estado mucho más grande de España, 25 millones de habitantes, tomó una decisión allá por marzo, 25 de marzo, me he preocupado, de que se quitaran las mascarillas, se diera libertad a todo el mundo y que cada uno hiciera lo que diera la gana. Así de claro. Bien. El presidente Biden le puso al gobernador de Chupadomini, pero como no tenía poder, oiga ustedes, porque las mascarillas, porque tal. Bien. Ahora Biden sale y dice que las mascarillas, pero es que he aquí que los datos de Texas son mucho mejor que de los de cualquier estado. Pero que el pasado domingo, creo que fue, llegó que no hubo en 25 millones ni una sola muerte. Llevan 2 meses sin mascarillas. El número de vacunados debe estar en torno al 25-30%, porque están los supermercados, el que quiere se vacuna y el que no quiere no se vacuna. Entonces yo quisiera a estos señores aquí de Cantabria que me explicaran por qué hacen esto del semáforo. ¿En qué están basados? Es que a mí lo que me extraña es cómo las autoridades judiciales no les piden a estos señores en qué basan ustedes sus decisiones. En su capricho, que es algo inconstitucional, en su intuición, también es institucional, para quitar derechos a las personas. Porque ayer, por ejemplo, hay sitios peores. Me contaban algo que anoche ha entrado en vigor en Baleares. En Baleares anoche ha entrado en vigor lo siguiente: si un restaurante tiene terraza, se puede cerrar, tiene que cerrar lo de dentro. Sin embargo, si no tiene terraza, puede tenerlo de dentro. Es decir, el virus llega, sí, dice, tengo terraza, no puedo entrar dentro, me quedo en la terraza. Al revés. Es decir, estamos rodeados por gente incompetente, lamentable, que no respeta nuestros derechos, que debe de ser, yo creo que incluso en el futuro hasta juzgada. Sí, hay que pedir responsabilidades de todo esto. Esto está llevando a la gente a la ruina, a la desesperación, cantidad de enfermedades psíquicas. Es que esta es la sociedad lo que nos está dando cuenta. Y estamos aquí callados. Yo no me voy a callar. Mientras tenga un aliento de vida, no me voy a callar. Y voy a denunciar lo que creo que es la verdad. Y esto es verdad como la vida misma. Es decir, usted que está por los pueblos de Cantabria, es decir, vas a un pueblo y dices, no, mire, voy aquí. Claro, con cada semana cambiando, no puedes preparar. ¿Qué va a pasar la semana siguiente? ¿No? Es decir, como decía, yo creo que la encarguesa del Transago, pues si aquí no tenemos número de casos para que esto, si además la gente, por ejemplo, de Trambasaguas, la mayoría, teniendo en cuenta las grandes áreas de servicio que hay, y los restaurantes son personas de paso, es todo una incompetencia consentida. Y yo ya me deshago suficientemente, perdón, don Aurelio, y para ustedes son la palabra. Decía usted lo del semáforo. He sacado los datos de Texas porque creo que esto es una reflexión, no porque yo sea mimetismo, es que es una reflexión que me debiera de hacer pensar el ridículo que se está haciendo en mucha parte del mundo. Decía usted lo del semáforo. Yo creo que no cabe mayor ridículo que poner una especie de máquina automática para eludir responsabilidades, para quedarse fuera de toda responsabilidad. Aquí tenemos un presidente del gobierno que dice que él no toma ninguna medida, que las toma no sé quién, alguien de su gobierno, me da igual que sea de sanidad, que sea, las toma alguien de su gobierno. Es una manera de quitarse de en medio. Luego, por otro lado, todos sabemos que
hay una enfermedad que es importante, bueno, que hay que tomar medidas por expertos, medidas razonables y medidas para ir paliando esta enfermedad, porque hay muchas, pero no, aquí lo que se ha hecho y se ha llevado adelante ha sido el capricho de los políticos y la arbitrariedad, pero en todos. Esto que me dice usted de Baleares, pues esto de Baleares, en País Vasco hay otra cosa, en Cantabria, pues según cómo se levante el consejero, pues bueno, puede tomar una medida o la otra. Y entonces nos estamos encontrando con eso, con unas medidas restrictivas que yo no sé cómo los jueces no han tomado ya, porque yo digo que son los únicos que nos pueden salvar hoy de los políticos, los jueces, son los que tienen poder suficiente mientras mantengan la independencia, ¿no? Mientras sea un poder que puede funcionar con independencia judicial, no sabemos hasta cuándo. Pero bueno, son ellos, y ahora me parece que han tomado, en este momento, sí que han tomado una medida absolutamente correcta y tendrán que tomar otras en la misma dirección. Pero corrige en el mismo día el gobierno. Pero, claro, esto es. Y el gobierno, pues bueno, echando balones fuera. Porque ahora se dice, es que lo del horario, pero vamos a ver, es que lo del horario, eso sí que carece totalmente de sentido. Y de Constitución. Y además de Constitución. Porque la Constitución no hay ningún Estado que impida eso. Y que lo único que estaban haciendo era, al echar a la gente de los establecimientos controlados, con medidas higiénicas, lo que estaban haciendo es llevándoles pues a todo esto que se ha venido prodigando, los botellones, las reuniones fuera de este control y demás. Entonces, ahora, ¿qué es lo que queda? Y que hasta que eso no se haga, van a quedar muchos establecimientos cerrados, es que hay que autorizar las barras, porque si esta gente vivir en la realidad, sabe que hoy ya no hay aglomeraciones en los establecimientos, que usted va a cualquier bar, las tardes prácticamente no trabajan. Usted se encuentra que desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche que cierran 2, 3 clientes, que no hay aglomeraciones, que no hay ninguna razón para poner esas medidas. Lo que sí han hecho ha sido, con los cierres de muchos bares, es concentraciones en unos pocos, porque al haber menos, la gente va todos al mismo, ¿no? Entonces usted veía terrazas, la gente de pie, haciendo cola para poder encontrar una mesa en una terraza. Quiero decir que las medidas que están tomando tienen efecto contrario al perseguido. Pero si yo fuera gobernante, sacaría los informes en los medios de comunicación, ¿quién los hace? ¿En base a qué estudios? Y que lo diría, aquí el silencio es absoluto. Porque si ha pasado esto en Texas, está pasando, y que es una cosa para estudiar. Bueno, pero también hay que tener en cuenta una cosa. En los Estados Unidos, que es el país de la libertad, bien, pero... no, quiero decirlo porque quien se vacuna, como usted bien decía, te puedes vacunar en un supermercado o en una gasolina. Exactamente, sí. Y eso no queda registrado en ningún sitio. Hay vacunas para todo el que quiera. Claro. Entonces, lo que han hecho, que me parece muy sensato, cuando hay vacunas para todo el que quiera, tú no puedes secuestrar a una mitad de la población, a un grupo, porque hay alguno que no se quiere vacunar. Por lo tanto, el que quiera vacunarse libremente se vacuna y sin restricciones, bajo la responsabilidad de cada uno. Esa libertad en este país no existe porque no hay, en principio, no tenemos todos la opción de poder vacunarnos o no vacunar. El sentido de la libertad. No, es que por eso digo... Es que la gente se la está acostumbrando, porque ese es el problema. Ese es el problema. Se está aceptando cosas que jamás se hubieran. Esto es un experimento. Esto es un experimento social. En Estados Unidos, los que se ha llegado y se ha dicho, vamos a ver, mientras no existía esa libertad de poder elegir vacunarte o no, ha habido ciertas restricciones. En el momento que uno tiene ya la libertad de elegir vacunarse o no, eso no puede restringir la libertad del resto de los demás, cada uno con su responsabilidad. Pero ese es un país distinto que el nuestro, que tiene muchísimas cosas muy buenas y otras no tan buenas. Entonces lo del semáforo, es que usted que está por la región, lo del semáforo, además, Cantabria, una comunidad donde un porcentaje altísimo de los municipios no llega ni siquiera a las 500 habitantes y la mayoría apenas están en los 1000 o superan ligeramente los 1000. Es un tema de matemáticas elementales. Si en un pueblo pequeñito de Cantabria, donde, como usted bien decía, puede haber, y las hay, zonas de paso con mucha hostelería, te encuentras con que una familia caen 5 miembros positivos, que no quiere decir ni siquiera gravedad, el porcentaje, la incidencia que tiene sobre un municipio pequeño es altísima. Claro, semáforo rojo y cierra una hostelería que no se ve para nada sometida a ningún tipo de preocupación. O sea, son, como decía don Aurelio, son ganas de no querer tomar decisiones que tienen que tomar además
Sí, sí, que sí, pero eso sería lo mal menor. Y hay una cosa, quedan 30 segundos. Hay una cosa que a mí me preocupa, y es, ahora ve usted que sacan pecho los políticos hablando de los porcentajes de vacunación. Pero bueno, vamos a ver, si eso es absurdo, si esto lo hubieran dejado con libertad, en manos de las empresas vacunando a todos, políticas para vacunar en colegios, a toda la medicina privada vacunando. Sí. Esto se hubiera hecho en un par de meses. Yo puedo hablar de mi experiencia. En plena pandemia, cuando no había la posibilidad de buscar para hacer pruebas de diagnóstico, nosotros privadamente lo encontramos y las compramos. O sea, si se hubiera dado, como usted bien dice, esa libertad, pues seguramente la situación sería muy Vamos a ver que queda mucho tema. Yo lo que más que voy a acabar diciendo una cosa. Observen ustedes los datos del año pasado en estas fechas de fallecidos y cómo cuando llega el verano desaparece. Bien, a mí la prueba importante vendrá en octubre, noviembre, ahí veremos los resultados, no digo más, pero claro, ayer no sé si decían no, desde el mes de mayo no sé qué es el día de menos muerto, es decir, desde el mes de mayo del año pasado, claro, porque estamos llegando al verano, y ahora aquí todo el mundo se aprieta un bombardeo. Me gustaría, ojalá siga el verano, todo lo que nos quede de vida y esto desaparezca, que es lo único que deseamos. Don Carlos Pajares, un saludo, don Aurelio, y tengan cuidado con el semáforo, que igual el semáforo se les pone en rojo de repente, salta y es tremendo, y si están en una terraza los virus saltan de mesa en mesa. Perdón, y no quiero hacer por lo que hay gente que está sufriendo y no quiero que crean que no creo en la enfermedad, todo lo contrario, pero creo que todo esto está fuera, como diría el otro, perdónenme la expresión, fuera de madre, ¿no? Totalmente. Paz y bien, que tengan una feliz semana.